Muy buenas tardes a todos, a todas. Bienvenidos a este teórico de Anatomofisiología 1, que versará sobre el esquema general de la circulación, los circuitos sistémicos y pulmonar y la dinámica de los fluidos, en el marco de la introducción al conocimiento del aparato circulatorio. Quien les habla es Andrés Burqueviale, profesor regular titular de las asignaturas Anatomofisiología 1 y 2, correspondiente a las carreras de enfermería, kinesiología y obstetricia. Hoy es un día especial, 31 de agosto es el Día de la Obstetricia en la Argentina y el Día de la Mujer Embarazada, lo que nos lleva a pensar el sentido estricto del cuidado de la mujer en este periodo reproductivo, y por el otro lado reconocer a esta especialidad médica y a su vez a esta profesión que antiguamente se denominaba partera, que es tan importante, digamos, porque es la segunda profesión que aparece en la historia de constitución del sistema de salud argentino. Así que vaya un saludo afectuoso y cálido a todas y a todos aquellos que estudian la carrera de obstetricia o que ejercen la profesión médica en el campo de la obstetricia o que son obstétricos u obstétricas. ¿De qué hablamos cuando hablamos de circulación? Definimos en el marco del aparato circulatorio dos grandes circuitos. El aparato circulatorio con un circuito sistémico mayor y un circuito menor o pulmonar. Ese circuito mayor o sistémico comienza la arteria aorta, emergiendo del ventrículo izquierdo, irriga todos los tejidos del organismo, y finaliza en la desembocadura de las venas cavas superior e inferior en la aurícula derecha. El segundo circuito, el circuito menor o pulmonar, comienza en la arteria pulmonar que emerge de la... Bájame por favor la televisión, bájame, Feli. De la aurícula del ventrículo derecho y, perdón, del ventrículo derecho perfunde solamente hacia los capilares pulmonares, que los voy a encontrar asociados a la mínima estructura y la mínima expresión del tejido respiratorio, que son los alvéolos, y de ahí va a finalizar con la desembocadura de las 4 venas pulmonares en la aurícula izquierda. Un proceso es subsidiario del otro, porque uno trae, digamos, la sangre carboxigenada, la traspasa al sistema menor, el sistema menor hace el intercambio de gases a nivel de lo que se denomina la membrana respiratoria, formada por células especializadas llamadas alvéolos tipo 2 y los capilares sanguíneos, y vuelve esa sangre oxigenada otra vez al corazón, a lo que sería la bomba izquierda, para volver otra vez al sistema general del organismo. Uno tiene acá en esta filmina este diagrama general de la circulación. Esta es una imagen clásica que está en cualquier libro, Funcionalmente aquí se representa a la izquierda el circuito sistémico y a la derecha se representa el circuito pulmonar o menor, Y en esta representación lo que vemos es, entre comillas, el escenario de los dos.
¿sí? El escenario de los dos. Uno para esto tiene que claramente tener en claro cómo es la disposición de las 4 cavidades del corazón. Tiene que tener en claro cuáles son los grandes vasos que llegan a esas cavidades y que emergen de esas cavidades. Conociendo la anatomía va a poder describir tranquilamente y fehacientemente tanto la circulación pulmonar como la circulación sistémica. Para que este escenario, digamos, sea factible, debe haber en esta circulación un flujo laminar y un flujo turbulento. Un flujo laminar y un flujo turbulento. En la figura A se grafica el flujo laminar, en la figura B se grafica el flujo turbulento. ¿Qué es un flujo laminar en nuestro sistema circulatorio? En un sistema tubular que asimilamos a los vasos sanguíneos, esto sería un vaso sanguíneo en su interior, las capas de fluido se disponen paralelas entre ellas. ¿El fluido cuál es? El fluido es la sangre que está circulando. Las periféricas fluyen a menor velocidad, mientras que la velocidad aumenta a medida que se aproxima al centro. Por eso esta figura de avance de la centralidad y una menor, digamos, velocidad mínima. Esto es mínimo a nivel periférico. Con el frente de onda que se visualiza, ¿se entiende? Por eso se dibuja de esta manera. En la figura B, dice, las capas representan variaciones de velocidad y variaciones de los distintos sentidos del flujo que generan un flujo turbulento, ¿sí? Que un flujo sea laminar o turbulento está condicionado por el número de Reynolds que vemos en la siguiente diapositiva. ¿Cuándo se va a modificar este flujo? Cuando aparece este escenario. ¿Qué es el número de Reynolds? El número de Reynolds, Re, es igual a velocidad del fluido por la densidad del fluido por el diámetro del tubo, en este caso el diámetro del vaso sanguíneo que está atravesando ese fluido llamado sangre, sobre la viscosidad del fluido. Entonces, hay que tener en claro que la capacidad y el flujo laminar que tiene la arteria aorta, por ejemplo, con su diámetro, no es equivalente al que va a tener en una arteriola, ¿sí?, periférica de nuestro organismo. Si el número de Reynolds es menor a 1500, ese flujo es laminar. Si el número es mayor a 2000, ese flujo es turbulento. Entre 1500 y 2000 es intermedio. El concepto que tiene que quedar es que desde la salida de los grandes vasos o desde la llegada de los grandes vasos al corazón, hay aumento o disminución del diámetro de esos vasos sanguíneos. Aumento o disminución del diámetro de esos vasos sanguíneos. Entonces ahí va a jugar y va a tomar la representación el número de Reynolds para definir la turbulencia o la laminaridad de ese flujo. La otra cosa que tengo que tener en claro para que haya, digamos, sistema circulatorio es la presión efectiva del flujo. La presión efectiva del flujo. Estos fluidos circulan por gradientes de presión de donde es mayor hacia donde es menor. En el circuito mayor, aquel que comienza en la arteria aorta y va a culminar después de toda la irrigación del organismo en la aurícula derecha, en la desembocadura de las venas cavas inferior y superior, el gradiente es la diferencia entre la presión aórtica y la presión de la aurícula derecha. El gradiente es la diferencia entre la presión con la que la sangre es eyectada por la arteria aorta hacia todo el organismo y la presión con que llega y desemboca en la aurícula derecha mediante la vena cava superior y la vena cava inferior. En el circuito pulmonar, el gradiente es la diferencia entre la presión en la arteria pulmonar y la aurícula izquierda, es decir, la arteria pulmonar, digamos, eyectando X cantidad de sangre para el intercambio gaseoso a nivel pulmonar, y la llegada de las 4 venas pulmonares a la aurícula izquierda, ¿sí?
presión efectiva de flujo. Recordad que el fluido que fluye y que circula es la sangre. A esta presión efectiva de flujo se le va a oponer una resistencia de un flujo a fluir. Y el sistema ofrece resistencia de acuerdo con la siguiente expresión. Y acá hay que tener en claro la otra característica que va a tener el sistema circulatorio, que es la resistencia periférica. ¿Qué es la resistencia periférica? La R mayúscula, la P minúscula. Es igual a 8, que es un factor de corrección, por L, donde es la longitud del sistema tubular, por N, que es la viscosidad sanguínea, sobre pi, que es igual a 3,14,16, por radio a la cuarta, radio del sistema tubular elevado a la potencia 4. Esto me va a dar la resistencia del fluido. Me va a decir, mire, si usted tiene una determinada longitud que va a multiplicar por la viscosidad que tiene la sangre, ¿sí? Y abajo, por el radio que tiene ese vaso, a medida que va disminuyendo de diámetro y de radio, usted tendrá mayor o menor resistencia periférica. De la expresión previa se remarca que para fluir existe resistencia periférica, solo si el fluido es viscoso. Es el caso de nuestro fluido circulante en el sistema circulatorio, que es la sangre. Los fluidos viscosos se denominan reales y son todos los que existen en la naturaleza. ¿Cuál es el concepto que usted tiene que tener en claro? Para que exista la resistencia periférica, el fluido debe ser viscoso. ¿Está bien? La otra cosa, a mayor radio del tubo por el que circula el fluido, la resistencia disminuye exponencialmente a la cuarta potencia. ¿Qué significa esto? A medida que usted aumenta el radio de ese, entre comillas, de ese diámetro, o de ese tubo ejemplificado por un vaso sanguíneo, la resistencia disminuye. A medida que disminuye el radio, disminuye el diámetro, esa resistencia periférica aumenta. Entonces usted tiene que ejercer X cantidad de presiones para que se mantenga ese fluido circulando y haya verdaderamente el sistema circulatorio en acción. Caudal circulante. ¿De qué va a depender el caudal que circule en nuestro aparato circulatorio? ¿De qué depende el caudal circulante igual a Q? La respuesta está dada en una ley física que es la ley de Poiseuille. La ley de Poiseuille, cuya expresión es Q es el caudal circulante de este fluido en mi sistema circulatorio que denomino sangre. Delta P es la diferencia de presión entre el punto inicial del circuito y su punto final. Presión efectiva de flujo. Por pi, que es una constante, por este radio al cuadrado. Sobre una ecuación que es 8 por la longitud del túbulo donde va circulando ese líquido, por n, que es la velocidad del fluido de la sangre. Entonces, ¿de qué depende mi caudal circulante? La primera cuestión de la ley de Poiseuille. ¿Y qué va a determinar, ¿sí?, que ese caudal o volumen minuto sea óptimo y estable? Que sea directamente proporcional a la presión efectiva de flujo e inversamente proporcional a la resistencia periférica. Entonces, acá tengo y digo que caudal o volumen minuto cardíaco es igual a delta P o presión efectiva de flujo sobre la resistencia periférica. En el escenario de nuestro sistema circulatorio hay territorios donde hay disminución de la resistencia periférica y una presión efectiva de flujo, y hay territorios donde hay presión efectiva de flujo con resistencia periférica. La fisiología normal hace que este escenario del aparato circulatorio sea óptimo. Cuando tengo algún tipo de obstrucción X por algún evento traumático, por algún evento crónico, arteriosclerótico, por algún evento en mi sistema de coagulación que pudiera, digamos, disminuir este flujo,
se va a alterar claramente el volumen minuto cardíaco. Primera parte de la clase. Voy a salir, no sé si tengo tiempo. ¿Por qué expliqué esto? Y sigo mientras busco la otra parte. ¿Por qué expliqué esto? Lo expliqué para poder entender el ciclo cardíaco. Y ahora voy a compartir la pantalla del ciclo cardíaco. Ahí está, profe. Exactamente. Hay ciclo cardíaco porque hay un fluido que circula. ¿En dónde circula? En el aparato respiratorio. En el aparato circulatorio, perdón. Resulta que yo sé que hay dos circuitos porque reconozco la anatomía del corazón y de los grandes brazos. Ese escenario de circulación genera un proceso cíclico, aquel en que todos los sucesos del mismo se repiten con igual secuencia y frecuencia. Está dado este ciclo cardíaco por la actividad eléctrica del corazón. Una nota al pie de página, leer actividad eléctrica del corazón, sistema de conducción nervioso del corazón o sistema cardionector, como se decía la vieja usanza. Esa actividad eléctrica del corazón, esta capacidad que tiene mi corazón de generar su propio impulso nervioso, se sigue de actividad mecánica. ¿Y cuál es la actividad mecánica? Contraerse y relajarse. Contraerse y relajarse. Completando un ciclo se repite otro igual. Las dos fases mecánicas de este proceso cíclico se denominan contracción o sístole y relajación o diástole, generando múltiples eventos mecánicos, repitiéndose cíclicamente toda la vida. Uno pudiera definir al ciclo cardíaco como la sucesión de eventos eléctricos, mecánicos contráctiles, sonoros, volumétricos y flujos que suceden entre latido y latido. Se agrupan en dos grandes periodos, ya los nombramos, el periodo contráctil o sístole y el periodo de la relajación o diástole. ¿Qué es lo que debe conocer el estudiante, la estudiante? Los eventos que se repiten cíclicamente durante la actividad cardíaca, su relación con la función del corazón, la relación temporal entre todos los eventos que se repiten en forma cíclica, eléctrica y mecánica, tomando atención a esta cuestión porque esto se va a desprender de la lectura posterior, y correlacionando cada evento con la función del corazón. Uno debe tener la capacidad de poder ubicar temporalmente el ciclo cardíaco a través de, por ejemplo, la palpación del pulso radial, del pulso femoral, del pulso popliteo, del pulso pedio, la ocultación de los ruidos cardíacos, escenario que estamos haciendo en los TP presenciales, en los trabajos prácticos presenciales, y la visualización del pulso venoso. El ciclo cardíaco va a tener los dos momentos, la sístole y la diástole. La diástole va a estar conformada por la contracción isovolumétrica sistólica y por una fase expulsiva mínima, máxima y reducida, y la diástole por la relajación isovolumétrica diastólica, por una fase de llenado ventricular rápido, lento o diastasis, sístole auricular o presístole. ¿Qué muestro aquí? A ver si lo puedo ampliar. Toda actividad mecánica del corazón es presidida por la activación eléctrica. La activación eléctrica desencadena un escenario que se denomina potencial de acción de la célula miocárdica. La gran capa, digamos, que condiciona
la acción del ciclo cardíaco va a ser el miocardio, la capa muscular, este músculo diferenciado a músculo cardíaco. Y va a depender del potencial de acción de cada una de las células cardíacas en forma conjunta que van a permitir este ritmo eléctrico, este pulso eléctrico y esta capacidad de contracción y de relajación. Lo que se describe en esta filmina son las fases y movimientos que se dan en el ciclo cardíaco. Lo que está en rojo es la sístole, lo que está en azul es la diástole, y se cruza básicamente el volumen que manejo y el tiempo en que lo hago. El volumen se va a medir en mililitros, la presión que necesito para que se cumpla el ciclo cardíaco se va a medir en milímetros de mercurio y el tiempo se va a medir en milisegundos. Esta actividad cardíaca tiene una expresión de un examen complementario que se denomina electrocardiograma, que usted puede claramente, digamos, solicitar al paciente y poder interpretar estos escenarios. Nuestra célula cardíaca miocárdica, se encuentra claramente relajada. Resulta que por acción del potencial de acción de la célula miocárdica, esa célula se despolariza, aumenta la presión y eyecta sangre. ¿Sí? Eyección sistólica. ¿Ok? Aumenta la presión aórtica, hay una apertura de la válvula aórtica, se eyecta la sangre al circuito mayor, se cierra esa válvula aórtica, se mantiene esta presión de la arteria aorta y una vez que se libera, ¿sí? Se da el escenario de la diástole, el llenado lento o diástasis y el llenado rápido. Y el ciclo vuelve a aparecer otra vez, Cuando hablo de contracción isovolumétrica y de relajación isovolumétrica, hablo de volúmenes iguales, volúmenes que llegan y volúmenes que eyecto. Volúmenes, recuerden que los medí en mililitros. ¿Mililitros de qué? De sangre. ¿Mililitros de qué? De sangre. Entonces lo mismo. Cierre de la válvula mitral. Apertura de la válvula aórtica. Eyección sistólica. Cierro la válvula aórtica. ¿Sí? Empieza otra vez la relajación isovolumétrica. El llenado lento o diastásico, apertura de la válvula mitral y otra vez vuelve a cerrarse la válvula mitral y otra vez vuelvo a eyectar y así, y así, y así. La expresión que usted puede diagramar es mediante un electrocardiograma y va a medir el volumen en mililitros, la presión en milímetros de mercurio y el tiempo en milisegundos. Lo que usted tiene dibujado en verde es la presión aórtica, lo que tiene en celeste es la presión auricular, lo que tiene en violeta es el volumen ventricular y lo que tiene en negro es la presión ventricular. Todo esto para que suceda el ciclo cardíaco. ¿Cuáles son las fases y los eventos? En la sístole dijimos la contracción isovolumétrica sistólica, se inicia la contracción ventricular, se cierran las válvulas auriculoventriculares, la presión ventricular se eleva hasta igualar la de la aorta, no hay flujo, hay válvulas cerradas. 2. Eyección o expulsión sistólica. La presión intraventricular supera la de la aorta, o la de la arteria pulmonar, ya sea el ventrículo izquierdo o el ventrículo derecho, se abren las válvulas sigmoideas, la aórtica y la pulmonar, sobreviene la eyección, o sea, el lanzado de ese volumen de sangre, ya sea por la arteria pulmonar, ya sea por la arteria aórtica.
Estafilaniza cuando comienza la relajación ventricular. ¿Por qué? Porque eyecté. Y se cierran las válvulas sigmoides. De ahí paso a la diástole, que tiene la relajación isovolumétrica diastólica, cuando la presión ventricular desciende hasta igualar y luego caer debajo del auricular. Ahí finalizo esta relajación isovolumétrica diastólica. Tengo la fase de llenado ventricular rápido, tengo abiertas las válvulas auriculoventriculares, iniciando esta fase, que es la que aporta el mayor volumen sanguíneo, mayor volumen para este llenado ventricular. La fase de llenado ventricular lento, diastasis. La sístole auricular o presístole en reposo aporta del 10 al 25% del volumen de llenado según la frecuencia cardíaca. A mayor frecuencia cardíaca, menor duración de la diástole, a expensas de la menor duración de la diástasis. Y mayor el volumen aportado por la presístole al llenado ventricular. A frecuencia cardíaca cercana a 180 latidos por minuto, todo el llenado ventricular es aportado por la presístole. Esto es un tema crítico, un tema de una emergencia que usted tiene que tratar al paciente, le va a llegar a la emergencia con esta frecuencia, con dolor, digamos, precordial. Usted va a tener que interpretar, digamos, qué calidad de paciente tiene, según la edad, según los factores de riesgo coronario que tenga, según los riesgos que tenga, los hábitos que tenga. Pero digo, básicamente se da una situación extrema, ¿no? Para que todo esto suceda, básicamente usted va a tener que tener una frecuencia que fluctúe entre 70 a 100 latidos por minuto. Bien. Profe, quedan 2 minutos y medio en esto. Bien, ya termino con esto. Bueno. Pulso arterial. Es una onda de expansión o retracción elástica de la pared arterial. La expulsión sistólica expande a la aorta. La onda expansiva y su retracción viajan a 15 a 30 metros por segundo por la pared arterial. La onda expansiva se palpa en el tiempo sistólico del ciclo. Es lo que usted toma como pulso radial, pulso popliteo, ¿sí? Y entonces usted puede tener pulso central 1 y 2 en la carótida y en la subclavia, pulso intermedio en la humeral y en la femoral, y pulso periférico en la radial y en la arteria pedia, ¿sí? Pulso central en la 1 y en la 2, carótida y subclavia, pulso intermedio en la humeral y en la femoral, y pulso periférico en la radial y en la pedia. Vamos a salir y vamos a volver a entrar. Bien.